Listo. Mis queridos colegas del grupo 210, 211, 223. Bueno, te saludo a ti, 223, para empezar, que estás viendo este video en vivo el martes 11 de mayo del 2021, 22, 23, 2021. Bueno, 210 y 211, una disculpa grande por no haberlos visto en vivo y a todo color el pasado lunes 10 de mayo. Pero bueno, como ustedes saben, pues tuvimos el Día de las Mamás, que por cierto, a los primeros 3 comentarios que me coloquen aquí, no aquí en el video, no, en la plataforma, ¿no? 3 primeros comentarios que me platiquen el origen histórico del 10 de mayo en México, porque cada lugar lo celebra de forma diferente, pero el 10 de mayo. Y no nada más que me digan la pregunta histórica, sino que me digan, ¿por qué el 10 de mayo puede ser considerada una fecha machista? Sí, ya sé que el día de ayer celebraste a tu mamá, la llevaste a comer, le compraste un globo de esos que valen carísimos el día de ayer y hoy lo encuentras a la mitad de precio, le compraste un pastel, la pusiste a que no hiciera qué hacer en tu casa y la sacaste y que fuera perro, ¿no? Pero ocupo esta expresión a propósito porque somos bien canijos con nuestras mamás. Pero es muy importante saber, históricamente en México, ¿por qué se celebra? ¿Por qué es machista? 3 primeras personas, 30 puntos. Así es que no importa a la hora que estés viendo este video. Así es que las 3 primeras personas que contesten directamente aquí en la plataforma de nuestro Classroom, ahí vienen los 30 puntos. Pero bien contestaditas, ¿eh? Bien bonitas. Bueno, regreso. La semana pasada no me extrañaste, así ni tantito, porque la semana pasada pues no tuvimos videos como estamos haciéndole en el segundo bloque y tampoco tuvimos la oportunidad cercana de poder encontrarnos, ¿no? Todo fue a través de los videos ya establecidos para la tarea y también a través de las preguntas que te hice para pasar asistencia. Y yo sí te extrañé. Siempre el hecho de por lo menos ver tu cara ahí en Zoom, ver como Paula o Jorge o Enrique, bueno, ustedes saben, están ahí haciéndome preguntas. Me encanta ver la cara de Jorge Alberto, por ejemplo, su cara de sorprendido con sus marcos atrás. Yo sí, aunque no nos podamos ver en vivo y probablemente este semestre, aunque quién sabe, ¿eh? Como ya pasamos al semáforo amarillo, quién sabe si terminemos en junio en la escuela. Lo dudo, lo dudo. Pero bueno, el hecho es que el calorcito cercano de platicar se extraña. Esta semana sí nos vamos a ver en nuestra segunda clase, así es que ya sea miércoles o jueves, según nos corresponda, sí nos vamos a ver. Y eso significa que necesito que prepares tus autores de esta semana. Me refiero a los autores del utilitarismo, nuestro papá, Jeremías Bentham, y uno de sus mejores y más importantes discípulos. O yo creo que el primer discípulo que aclaró y acomodó muy bien la propuesta utilitarista, es decir, John Stuart Mill, ¿no? Entonces, ahí está para representar. Y también, además, nuestra siguiente corriente esa es una corriente filosófica, pero que por supuesto también obedece a un principio ético, que tiene que ver con el existencialismo. Y en el caso del existencialismo, vamos a hablar de una variedad de autores y autoras, pero sobre todo me voy a detener en el papá del siglo XIX llamado Soren Kierkegaard. Y luego de ahí, en el siglo XX, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y Albert Camus. ¿Ok? Entonces, bueno, este video se va a dividir en 2 partes. La primera parte, esta, para hablar de las premisas fundamentales de utilitarismo. Y la segunda parte para hablar de existencialismo. ¿Va? ¿Preparado? ¿Lápiz y papel? ¿Sí? ¿Listo? ¿Apuntes? Porque me interesa muchísimo, ahora sí voy, con lo que se tiene que poner aquí abajo en los comentarios de este video. Es necesario, 223, tú que me estás viendo en vivo a las 7 de la mañana, que coloques, en cuanto termine este video, me coloques tu nombre y des respuesta a las 3 preguntas que te voy a hacer. Eso es muy importante para la asistencia. Y 210 y 211, que por ser lunes ya no nos vimos, voy a pasar este video también a las 7 de la mañana y tienes todo el día de hoy, martes 11 de mayo, para que lo puedas ver hasta las 8, 9, 10 de la noche. Y yo tengo como máximo 10 de la noche de hoy para que me anotes también tu nombre y grupo.
En conclusión, los 3 grupos tienen que haber visto este video 223 a las 7 de la mañana y 210 y 211, no importa qué horas lo veas, porque si no puedes ahorita en clase, porque Diana, estoy en clase, espérate. Ok, te espero y por favor, sí, en la tarde échale una miradita y pues vamos a comentarlo, ¿va? Bueno, ahora otra vez bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo vas con tu tarea? Porque la próxima semana evaluamos ya el primer bloque. La próxima semana hacemos examen. Ajá. Vamos a hacer una repasón. La verdad es que la vez pasada te quise un poquito espantar. Te quise un poquito así, a ver si te ponías la pila, ¿no? Y de hecho voy a hacer y este examen nos va a permitir dar una revisada muy importante a los elementos y características de las escuelas éticas que vayamos viendo. Esa es mi primera pregunta de las 3 que te voy a formular. Por favor, dime qué tema se te ha dificultado para que podamos, ahora que nos vamos a ver en vivo, ¿qué tema se te ha dificultado? Se te está dificultando en lo que estamos trabajando a ver, ubiquemos qué estamos trabajando. Empezamos con las filosofías de la alegría, del bienestar, de la búsqueda del placer, a través primero de eudemonía, ¿te acuerdas? Aristóteles. Luego nos fuimos con Epicuro y hedonismo. Luego estoicismo, ¿sí? Que ahí no tanto es placer, sino aceptación del destino y el dolor. Y cinismo, donde es muy importante desenmascarar la hipocresía y vivir de manera austera. Bueno, esas son las primeras 4. Luego nos fuimos a la etapa ya del Renacimiento y hablamos del contrato social de Hobbes. Acuérdate, Hobbes es un autor que está proponiendo no tanto una cuestión ética, sino él pone a la luz de los acontecimientos sociales diciendo, los hombres somos malos por naturaleza, los humanos tenemos un instinto de maldad, dijera él, a la niurka, que está pues buscando con nuestro egoísmo dañar a los demás. Entonces lo que tenemos que hacer, dice Hobbes, es hacer un contrato que nos regule. Y en ese pacto, yo como humano ceder mi libertad, ceder mi derecho a la participación y a la expresión. ¿Para qué? Por su lado, el soberano, el Estado, el gobierno, con quien voy a hacer el contrato, se encargue de darme toda la seguridad. Entonces, en un contrato tiene que haber derechos y obligaciones. Entonces, yo voy a tener derecho a la seguridad, pero voy a tener la obligación de dar mi libertad. ¿Tú estás de acuerdo con esta propuesta? Bueno, eso es lo concerniente a Thomas Hobbes. Y lo concerniente a ética kantiana tiene que ver con seguir a lo correcto, al deber, con aquello que no es que yo esté de acuerdo o no, pero discúlpame, según Kant, si tu mamá es la líder de una banda de narcotraficantes, será tu mamá, será tu amorcito, será quien sea, pero necesitas denunciarla a la policía, entregarla a las autoridades, porque es lo correcto. A Kant le interesa que tengamos una ética y una moral de acuerdo al deber. Esto, este autor le llama deontología, ¿no? Hasta ahí son 2, 4, 6, 8 corrientes éticas que hemos visto. Y esta semana vamos a cerrar este primer bloque con existencialismo, que ahorita va en el segundo video, y ahorita con utilitarismo. Vamos a hacer un corte, evaluamos y de ahí nos vamos al siguiente tema que todavía queda pendiente, que sería ay, esta va a estar bien interesante. Va a ser vitalismo y feminismo, ¿ok? Y ya, de ahí nos vamos al tercer bloque. Vale. Entonces, por favor, échale, a partir de este fin de semana ya van a empezar a salir todas tus calificaciones y la próxima semana empezamos a hacer las evaluaciones. Ahorita quedamos en cómo le vamos a hacer con el tema de quienes aún no me han entregado su exposición, ¿eh? Porque, ojo, si ya no me entregaste tu propuesta, los puntos que se te tocaban, a ver, por ejemplo, quienes tenían eudemonismo y no lo expusieron y no lo presentaron, no llegaron, se les olvidó, ese día se les durmió el gallo, pues el promedio de puntos que estoy dando es entre 40 y 50 puntos. Pues automáticamente te quedas sin esos puntos. Bueno, ¿sí? Entonces, mucho ojo. Repito, primera pregunta para la asistencia de la clase del día de hoy. ¿Qué
temas de todos los que acabo de mencionar hasta ahorita, qué temas no te han quedado claros y quisieras que le diéramos un repasón antes del examen? Por favor, házmelo saber. ¿Qué temas? Y de esos temas hazme preguntas. O sea, no nada más me digas, no me quedó claro Kant. Ah, chido, pero ¿qué de Kant? ¿Sí? ¿Sí? Te lo encargo mucho. Please, please, please. Bueno, ahora sí, vamos a entrarle a utilitarismo. Utilitarismo. Ya estamos haciendo un cambio de siglos muy importante, ¿eh? Porque recuerda que hasta estoicismo estuvimos trabajando en la Edad Antigua, que es la primera etapa de la filosofía. Edad Media, que es la época del feudalismo, de Dios como el centro del mundo, no trabajamos ningún tema. Luego, la tercera etapa de la filosofía es la modernidad, que comienza en el siglo XVI y comienza con el Renacimiento. La propuesta de Thomas Hobbes, que fue la de la semana pasada, precisamente habla de este ser humano como egoísta, como malo, y el panorama que plantea es precisamente un panorama del siglo XVI, año 1500. Luego, con Kant, estamos ya en pleno fulgor de una época, siglo XVIII, que es súper importante, que se llama iluminismo, o también le dicen el siglo de las luces, y dentro de ese siglo de las luces, que es el siglo XVIII, se dio un movimiento muy importante al que perteneció Emmanuel Kant, el autor de la otra vez, que se llamó enciclopedismo. Todos estos movimientos culturales, así donde la razón era el centro de toda reflexión, lograron en 1789 la Revolución Francesa, ¿no? Entonces estamos en el contexto del siglo XVIII. Ahora con el autor que vamos a comenzar a ver, estamos a finales del siglo XVIII y el siglo XIX. Es muy importante decir que nuestros autores, tanto Jeremías Bentham como John Stuart Mill, son autores ingleses que son hijos de su época, ¿no? Cuando yo te digo hijo de su época, significa que responde al contexto. Si yo hoy me pongo a hablar de rock and roll, no soy una hija de la época, sería más bien como de la generación boomer, ¿no? Porque estaría hablando del rock and roll, que ya en los años 40 y 50 fue famoso. Hoy ya ni siquiera el rockabilly es famoso. Si yo soy una hija de mi época del 2021, pues a lo mejor ahorita me gusta Yo Perreo Sola, ¿no? A lo mejor eso es ser hija de la época. A lo mejor ahorita estoy hablando de Ángela, la chica que acaba de cantar el fin de semana en el partido del Canelo. Eso es ser hija de la época, estar como habituada y rodeada de los acontecimientos de mi lugar. Yo voy a pensar como una mujer que vivo en la Ciudad de México, voy a estar preocupada como hija de mi época por los temas que están pasando en la Ciudad de México. Sí, el metro, por ejemplo, ¿no? Y si tú vivas cerca de Tláhuac o alrededores, pues es algo que, aunque no vivas cerca, nos compete, nos duele, nos tiene que ver. ¿Por qué? Porque somos hija de la época. Si yo te digo, oye, ¿te duele la Segunda Guerra Mundial? Ay, Diana, pues ni me acuerdo. Yo creo que mi bisabuelito. Sí, porque tú no es tu época. Bueno, entonces cuando digo hijo de la época, es en relación al contexto histórico con el que se relaciona, ¿no? Bueno, pues entonces ellos son hijos de la época. Eso significa que ambos autores están muy preocupados por todo lo que tiene que ver con la razón. Es decir, cuando el siglo de las luces, y precisamente por eso es la luz, porque se entiende que no es Dios, sino es la razón humana la que nos permite construir conocimiento. Y solo el conocimiento nos dará posibilidad de hacer ciencia. Y con la ciencia, de tener un conocimiento científico que nos llevará al progreso, al avance. Y estamos en una época de muchísimos avances tecnológicos. Tú sabes que la revolución industrial comienza precisamente en Inglaterra. Y una revolución industrial no es porque haya habido una lucha de fuerza de poder, como si hubo en la Revolución Francesa, ¿no? Que ahí lo que hicieron es que la plebe, el pueblo, se rebeló contra la monarquía, ¿sí? Si te sabes esa historia. Bueno, en el caso de la revolución industrial, no estamos hablando de que alguien se haya rebelado, no, más bien se habla de que las máquinas empiezan a construirse de tal manera que se instalan en las fábricas y se vuelven las ciudades el centro de trabajo principal.
se abandona el campo, se abandona la artesanía, se abandona todo lo que tiene que ver con el trabajo artesanal y empieza a surgir un trabajo donde ya no necesitas a 20, 50, 200 personas, sino en una hora una máquina hace lo que hacen 100 personas. Y es muy conocida esta revolución industrial porque la máquina sustituye al ser humano. Bueno, lo menciono porque esto es muy importante entenderlo para saber cuál era el contexto de nuestros autores. Jeremías Bentham, por ejemplo, nace en 1748 y su discípulo, su seguidor así más famosón, bueno, más importante, nace en 1806 y me refiero a John Stuart Mill. Ya te vi, ¿eh? Ahora que te vea, te veo, voy a ver así todo disfrazado, victoriano. ¿Por qué victoriano, Palabra dominguera. Ponle ahí época victoriana. Investígate qué significa esto. Ándale, anótalo, please. Bueno, el punto es, a ver, ¿qué plantea el utilitarismo? Vamos a ver una diapositiva. Déjame ver si tengo por aquí una diapositiva a la mano para que vayamos ubicando específicamente de qué estamos hablando. Y para esto tengo esta que creo que nos puede ayudar. Vamos a verla. Dice, el utilitarismo como filosofía fue propuesta, ya lo dije, en el siglo XVIII, XIX en Inglaterra y propone que toda acción humana es útil. ¿Qué es la utilidad para los utilitaristas? Ahorita lo vamos a ver, pero tiene que ver con aquello que nos permite que la felicidad aumente o disminuya. Cuando algo es útil es porque es algo que es eficaz, valioso y justo para nuestra vida. Y eso que es justo para nuestra vida nos debe de proporcionar felicidad. A ver, lo voy a barajear más lentito. Para Jeremías Bentham y luego para Stuart Mill, la propuesta del utilitarismo tiene que ver con que tiene que tener nuestras acciones una finalidad. Y esa finalidad tiene que ser el placer o también traducido como felicidad. Y ese placer o traducido como felicidad tiene que haber a partir de las acciones útiles que haces en tu vida. Por ejemplo, a ti no se va a traducir en felicidad que te la pases durmiendo todo el día, porque aunque te puede dar un placer momentáneo, a la larga te está afectando en tus proyectos, en tus ganas de hacer otras cosas, y entonces realmente esa felicidad se va a volver efímera y no va a ser útil para tu vida. Va a ser útil en tu vida si a largo plazo eso te hace feliz. Entonces, si te hace feliz dormir y todo lo que quieres en la vida es dormir, entonces está chido, no hay problema. Pero estoy segura que no es así. Estoy segura que te encanta dormir, pero también te encanta escuchar música y te encanta hablar con tus amigos y te encanta, quieres estudiar una carrera y te gustaría tener un trabajo que te dé una vida económica pues satisfactoria. O sea, ¿cuántas cosas seguramente no te gustan? Ojalá te guste pintar o danza o leer o a lo mejor ver películas. Todo esto, para los utilitaristas, es muy importante que los veas como un accionar útil para tu vida. Entonces es útil que te la pases en el Facebook todo el día. ¿Te provoca más felicidad o más displacer? Porque me imagino que si te la pasas en Facebook todo el día, pues ya te perdiste de hablar con tu familia, en vivo y en directo. Ya te perdiste de hacer las tareas de la escuela. Ya te perdiste la posibilidad de ver otras cosas que te nutran. Y a veces, ¿a poco no? De manera así como automática, pasas uno, pasas otra notificación. Pero, ¿sí te está dando felicidad eso? ¿O es simplemente una manera de matar el tiempo? ¿No? Entonces, ojo, el placer no es que sea bueno en sí mismo, sino vamos a ver ese placer, qué consecuencias te da, consecuencias positivas o consecuencias negativas. ¿Qué es más importante para ti? Bueno, como te decía, mira, aquí ve a los pelones, Jeremías Bentham y John Stuart Mill, ¿ok? Ambos autores dicen un principio fundamental del utilitarismo, que así por favor póntelo así como en letras rojas y grandototes a través de esta frase. Dice John Stuart Mill, es bueno lo que nos es útil para ser felices. Aquello que me ayuda a ser feliz es lo que me es bueno para mi vida. Pero ojo,
También nos dice John Stuart Mill que hay que ser muy cuidadosos en que eso que es muy bueno y sea útil y te haga ser feliz, tampoco perjudique a los demás. Sí, o sea, si para ti es bueno y te hace feliz estar en Facebook todo el día, ok, está chido, pero es que a la larga sí vas a afectar a personas que te quieren, porque seguro tu mamá o tu papá o tu hermano u otro amigo querrá estar contigo. Y entonces tu felicidad es muy egoísta si solamente quieres estar en esta cosa y ya. ¿Por qué no ampliar tu panorama? Entonces, dice que hay que ser bien cuidadoso, no nada más en pensar en ti, sino hay que pensar en los otros. Esta es una premisa muy importante del utilitarismo. Ahora, acuérdate, ¿quién utilizó? Vamos viendo esa parte esquemática. ¿Quién utilizó por primera vez el término utilitarismo? En realidad, nunca Jeremías Bentham lo usó. O sea, dicen que sí, pero no. Bueno, más bien, él utilizó la palabra la secta del utilitarismo, un poco para referirse al grupo de cuates, ¿no? Pero quien, digamos, lo formalizó fue John Stuart Mill, porque ocupó este término, perdón, aquí está mal escrito, utilitarianismo, perdón, utilitarismo. Él utiliza la palabra utilitarismo ya como un libro, y de hecho así se llama su libro, se quemó el seso, le puso el utilitarismo. Y ya hace, no nada más como entre cuates el término, sino lo propone como una acción social para la búsqueda del bienestar. Porque dice John Stuart Mill, para lograr la mayor felicidad, tiene que ser para el mayor número de personas posibles. No es posible vivir la felicidad egoísta. Si tú te quedas en la universidad y tus dos hermanos que también hicieron examen no se quedaron en la universidad, es egoísta que te pongas feliz y que ignores al mundo. Lo que te propondría este autor es que tu felicidad se va a hacer muy lograda, va a estar completa hasta que tus hermanos logren también ir a la universidad. Porque les interesa a estos autores, bueno, sobre todo a John Stuart Mill, le interesa mucho la felicidad social, la felicidad colectiva. Fíjate que esta propuesta es muy interesante precisamente para un mundo que es tan egoísta, que está lleno del yoísmo. Primero yo, luego yo, después yo y al final yo. Lo que te está diciendo Stuart Mill es que lo útil y lo bueno tiene que ver con aquello que beneficie de felicidad y de placer al mayor número de personas. Esto es muy importante. Bueno, aquí nada más te pongo rapidísimo a Jeremías Bentham para que lo veas, ¿no? Ahí está, 1748, como te decía hace ratito, y se murió en Londres, todo esto en Inglaterra, en 1832. También te decía que el utilitarismo, bueno, esto no te lo comentaba, pero es importante que sepas que el utilitarismo es muy usado, muy revisado desde aquel momento en el siglo XVIII, porque este señor Jeremías Bentham fue político, fue abogado y fue utilizado también para una cuestión legal. Entonces, en las leyes tratan de buscar que se lleve a cabo el utilitarismo. Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Ahorita vamos a ver. Bueno, aquí también están algunos datos de John Stuart Mill, que como te decía, nace en 1806 y se muere en 1873, y su obra más importante es El utilitarismo. Y como te decía, es el mayor bien para la mayor felicidad, y la persona siempre debe actuar con el fin de producir la mayor felicidad para el mayor número de personas dentro de lo razonable. Y eso es muy importante porque el concepto de lo razonable tiene que ver con algo que sea ético y satisfactorio para todos sin pasar el plano del daño de la libertad. O sea, a ver, si toda la sociedad está contenta por ser ignorante, vamos a dejarla feliz así. Si la gente quiere ser ignorante, pues sí, que viva la ignorancia. No, pues no, porque esto en realidad a una persona ignorante estás coartando su derecho de ser libre. Entonces, siempre y cuando esa libertad que sea consciente, que sea responsable, no sea, digamos, coartada, entonces puedes tener la mayor felicidad para el mayor número, pero no se trata de imponer una idea de las mayorías, se trata de que todas las personas estén de acuerdo en algo que a todos beneficie, pero dentro de lo que sea en un marco de libertad justo
para todos y para todas. Eso hay que tenerlo como mucho cuidado, ¿no? Bueno, nada más algo también, un poco de dato histórico, antes de entrarle ya de lleno al tema, es que John Stuart Mill estuvo con su compañera afectiva, con su esposa, Harriet Mill, y ella escribe un texto que es muy importante para empezar a defender el voto de las mujeres en el mundo, porque estamos hablando de que las mujeres no estábamos consideradas como ciudadanas, éramos esclavas o mujeres de segunda categoría, ¿no? O sea, personas de segunda categoría. Y ellos, tanto Harriet Mill como John Stuart Mill, escriben, publican, son activistas. Un activista es una persona que se activa, que no nada más sus ideas se quedan en el papel, sino hablan con las personas para hacerlas reflexionar sobre un tema que consideren importante. En este caso, ellos consideraron muy importante hablar a favor de los derechos de los animales, ¿sí? Ellos eran vegetarianos. Hablar del derecho también de las mujeres y hablar del derecho de las personas como esclavos, las personas negras que estaban totalmente pues, privadas de su libertad por esta absurda cosa racista de pensar que un color te determina. O en el caso de las mujeres, que un género, el hecho de tener vulva o senos, te determine. Qué absurdo, ¿no? Pero bueno, en estas épocas, 1850, se escribieron cartas al Parlamento, empezó a haber movilizaciones sociales, empezó a haber protestas pacíficas y violentas de todo tipo para exigir el reconocimiento de los derechos. Esto es como muy importante. Bueno, aquí lo voy a parar un poquito, voy a dejar de compartir pantalla para que nos vayamos a hablar de cuáles son las premisas fundamentales del utilitarismo. Y si me permites, voy a centrarme en 5 características, ¿sí? 5 características para que tú entiendas qué es el utilitarismo ya en la práctica. Te vuelvo a repetir, el utilitarismo es una propuesta ética que le interesa mucho la finalidad de nuestros actos. En ese sentido es teleológica. Otra palabra dominguera, ¿eh? No es teológica, de estudio de Dios. No, es teleológica, que tiene que ver con llevar un fin. Teleología es la búsqueda de un fin. Y esta búsqueda del fin para los utilitaristas es que tus acciones sean buenas en la medida de que sean útiles. ¿Y cuándo va a ser una medida, una acción, va a ser útil? Cuando beneficie al mayor número de personas. Y esta acción permita aumentar tu felicidad. Y recuerda que ellos proponen que no haya una felicidad egoísta. Esto es muy importante. A ver, entonces me voy con las 5 características más importantes del utilitarismo. Primera característica. Y aquí vamos a poner una palabra. Otra palabra dominguera, ¿eh? Estamos poniendo muchas esta mañana. La palabra es consecuencialismo. Consecuencialismo. A ver, ¿esto qué significa? ¿Ya la notaste? Consecuencialismo. Significa que las acciones no son buenas o no son malas en sí, sino dependen de qué consecuencias tengan. Ejemplo, para Kant, Immanuel Kant, es malo matar. Entonces, a ti, aunque te estén matando, no vas a defenderte, porque aunque esté tu vida en riesgo, no puedes matar a alguien, porque matar no se tiene que hacer, no se puede matar. En cambio, aquí no es que matar sea bueno o malo, sino depende de la consecuencia. Si yo voy a matar a alguien, pero porque me voy a defender, entonces es bueno. Pero si voy a matar porque eso me causa placer, entonces eso es malo, ¿sí? O sea, no es que sea en sí bueno o malo, pero sí depende de la consecuencia que provoque esa acción. Si voy a robar, no es malo si ese robo me va a permitir alimentarme. Sí, o sea, yo tengo, vamos a imaginar una situación que además existe, jurídicamente existe un tipo de robo que es un robo cuando tienes una situación de hambruna, cuando estás de veras, de veras en una situación de necesidad urgente, se llama robo de necesidad. Entonces, si yo voy y me robo un plátano y me robo 1 kilo de manzanas y es para dárselo a mis hijos, es para comer,
Entonces, este robo, que es primo, le llaman primo delincuente, alguien que comete una vez un robo por primera vez. Entonces, en este caso, robar no es malo, porque ¿cuál era la consecuencia? Era poder alimentar por una necesidad urgente a tu familia. Entonces, ahí no es malo, porque las consecuencias de tu robo era beneficiar a tu familia de no morir de hambre. Pero si robar es malo, si robas para hacer lucro, para tener mucho dinero, para darte un gustito, ay, es que le voy a quitar sus Vans porque está feo y no me gusta cómo se le ven y yo los quiero para mí. Esa es una acción egoísta y es una acción mala. Entonces, acuérdate, primera característica, las acciones no son buenas o malas en sí, sino todo dependen de las consecuencias que esto traiga. Por eso se llama consecuencialismo. ¿Sí? Segunda característica. Lo que importa para los utilitaristas es que tú trates de llevar una vida buena a partir del placer. Pero ojo, en ese sentido, esta propuesta se parece mucho a las propuestas antiguas. Ellos se inspiran en el eudemonismo, ellos se inspiran en el hedonismo. ¿En qué sentido? En que el placer no es el placer desenfadado, no es el placer por el placer, sino se trata de la ausencia del dolor, de un equilibrio y de que ese equilibrio obedezca a una situación de tranquilidad, de ataraxia. ¿Te acuerdas de ese concepto? Ataraxia, tranquilidad. Todo lo que quieren los utilitaristas es que este placer esté en la medida de cómo generes este placer. Si tú haces esas acciones buenas, entonces no estás esperando una recompensa, pero a ti te genera placer. Si tú, por ejemplo, ayudaste a una persona que no conociste, te la encontraste en el metro llorando y te pusiste a platicar con ella y a través del consejo, a través del momento que estaba pasando y le ayudaste, ay, pues no lo vas a publicar en Facebook, ¿verdad? No le vas a decir a nadie que lo hiciste, pero te produce placer. Estás haciendo un bien y en ese sentido estás llevando tu vida útil, ¿sí? Estás haciendo algo bueno por otros y eso no necesita reconocimiento. El placer de compartir, el placer de la solidaridad, es un placer que da felicidad. Y acuérdate que la premisa es el mayor placer, la mayor felicidad para el mayor número. Entonces, número 2, es muy importante para los utilitaristas que tú en tu vida tengas una vida útil a partir de alcanzar la felicidad. ¿Y cómo alcanzas la felicidad? A partir del placer. Y el placer no son las grandes cosas materiales. El placer es lo sencillo del buen vivir y de compartir. ¿Sí? Número 3. Acuérdate en ese sentido que es muy importante que tú tengas muy claro que la felicidad y el placer va a contar a partir de que sea posible para todos. O sea, si es solamente mi placer, no está chido. Sino tiene que ser un placer a partir del igualitarismo. Otra palabra dominguera, ¿eh? Ya estamos muy llenos de palabras domingueras esta mañana. Igualitarismo. ¿Qué significa esto? Que no se trata solo de mi propia felicidad, sino se trata de tomar en cuenta a las otras personas. Siempre y cuando esas otras personas tampoco te coarten tu libertad. Ojo, ¿eh? A ver, por ejemplo, no, es que yo soy gay y entonces le digo o no le digo a mi familia. ¿Qué diría un utilitarista? Pues a lo mejor alguien te diría, no, pues no le digas porque tu familia es muy conservadora y entonces es muy probable que se enojen contigo y en lugar de provocarles felicidad, les vas a provocar tristeza y no va a haber el mayor placer para el mayor número. No, mejor no les digas. Pero aquí hay un problema. Si tú te quedas callado y te reprimes eso que vives y sientas, estás coartando tu libertad y no se vale. Tus amigos tu familia no le va a dar gusto, pero a la larga es mucho mejor que sepan tu identidad, tu forma, tus gustos, a que viven una mentira. Y además, el que tú te animes a salir del closet le va a permitir a otras personas, tus amigos, a otras personas que sepan, que les des la valentía, que les des la energía, que les des la fortaleza para poder enfrentar aún lo difícil, porque van a tener de ti el ejemplo de que no te acobardaste, no te dejaron ir, no te dejaste vencer, perdón, por el qué dirán. Entonces, en ese sentido, sí vas a provocar la mayor felicidad para el mayor número.
Imagínate cuántas personas no se tuvieron que morder así la lengua para decir, les digo, no les digo, porque quiero vivir así, quiero vivir así. Y a la larga esas personas han sido una inspiración para todos y para todas nosotros, nosotras, en muchos temas. Entonces, nada que guarde tu libertad está chido, ¿no? Entonces, los utilitaristas dicen, busca tu felicidad, pero no seas egoísta. Busca que también la felicidad esté en los otros. Punto número 3. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos bien, vamos bien. Punto número 4, los placeres. Aquí en ese sentido dice algo bien interesante Joan Stuart Mill. Tú valora cuáles son los placeres que a ti te dejan más a largo plazo. Los placeres efímeros, los placeres de la carne, los placeres sensibles. Cuando digo placeres sensibles, me refiero, otra palabra dominguera, me refiero a los placeres de los 5 sentidos. Comer, escuchar, no, o sea, todo lo que tiene que ver con ver, tocar, sentir, tal. Y eso se traducen en acciones como comer, ¿no? Que es probar, como escuchar música, etcétera. Ahora, dice John Stuart Mill que sí es muy importante esos placeres, pero ¿sabes qué? A la larga es más importante el placer intelectual, porque a la larga te genera muchos más recuerdos que nada más la pura experiencia vivida. A ver, voy a poner un ejemplo. Ya te conoces que eres bien goloso, ya te conoces. Y entonces sabes que cuando comes una rebanada de pastel de chocolate, eres bien atascado, ¿no? Y que además a la mera hora, ya a la larga no tienes el placer de esa rebanadita sabrosa y chiquita de pastel de chocolate, sino tienes el recuerdo del atascazón que hizo que te enfermaras una semana de dolor de panza y te dio hasta diarrea por acabarte 10 rebanadas de pastel. Nos dice John Stuart Mill, ojo, ¿por qué no pones en la balanza? ¿Qué es mejor? Que tú hayas leído un libro de arte culinario, que hayas leído un libro que te haya dejado la imaginación lleno de recetas para que después si quieres las puedas practicar, pero que las recuerdes para diferentes momentos. Yo quiero cocinar para mi novio, para mi crush, yo quiero cocinar para mis hermanos, quiero cocinar para mis amigos. Y entonces ese placer intelectual de crecer y construir con las ideas, dice que es más importante que el placer de solo recordar que te comiste un pastel de chocolate. O sea, no quiere decir, no, ojo, no te está diciendo que no te comas el pastel de chocolate, pero que a la larga atesores más los placeres que te quedan aquí en las ideas. A ver, ejemplo. Sí, qué rico fue que ese entrón acá todo intenso con esa chica que te encantaba o ese chico que te encantaba. Pero resulta que ese chico ni siquiera te sabía su nombre. La verdad es que fue tan rápido que ni siquiera supiste quién es. Y tienes un recuerdo bonito, pero al mismo tiempo dices, ay, ni siquiera me despedí, ni siquiera le dije adiós, y hasta te quedas con un amargo recuerdo. Y dice John Stuart Mill, ¿a poco se lo puedes comparar con que tú hayas leído, otra vez, otro placer intelectual, ¿no? La lectura. Que tú hayas leído un libro en donde recuerdes esta historia o esta película que te haya permitido imaginar esta historia de amor, esa historia de amor más completa, donde, o sea, ve, dice que lo carnal está bien, pero a veces lo intelectual puede ser más importante que lo carnal. No estoy diciendo que no vivas lo carnal, pero que a la larga, lo intelectual, a ver, ¿cómo podría ser aquí? No es tanto importante que hayas vivido ese revolcón sabroso con esa persona, sino lo importante es la idea que se generó a partir de ahí y que tú sepas para tu vida, o sea, con eso reflexionaste, ¿qué te conviene o no? ¿Me conviene nada más estar por un momento con una persona por el rato o me conviene en realidad tener una relación satisfactoria de largo plazo, de mediano plazo, que no es un momento, sino que sea algo que me deje pues un proyecto, una posibilidad de compartir, algo duradero, estable? ¿Qué quiero? Bueno, entonces ahí no estás desdeñando ese momento sabroso, pero sí estás aquí en tu cabeza intelectualizando qué es lo que quieres. Porque acuérdate que para esos autores, lo dijimos, son hijos de su época. Y en esta época lo más importante y que sigue siendo vigente ahora es la razón. O sea que las cosas que hagas no las hagas desde la panza, no las hagas desde la tripa, las tienes que hacer desde la reflexión. ¿Sí? Sí. Y punto número 5 para terminar. Recuerda que hay que ser responsable de nuestras acciones. Los utilitaristas sí hablan de la responsabilidad.
Y esa responsabilidad tiene que ser, otra vez vamos con el tema de la razón, tiene que ser que seas claro de tus consecuencias. Si para ti te produjo una mayor felicidad dejar a tu novia por esa otra chica, entonces asume que tu novia ya no va a volver a hablar contigo, que tu novia no va a querer volver a saber de ti. Entonces, en lugar de que la estés buscando, asume que la mentira que para ti fue buena en ese momento porque te permitió, entre comillas, librarte de un problema, a la larga te está provocando infelicidad. A la larga te está provocando dolor a otra persona. Asúmelo y ni modo. Para tus próximas acciones, pues tienes que ser más cuidadoso. Entonces, ¿qué te está diciendo el utilitarismo? Ya que tenemos, acuérdate de la primera característica, ¿no? Consecuencialismo. Ya que fuiste claro con tus consecuencias, entonces sé responsable. ¿No? O sea, no te hagas y ser responsable, dice también John Stuart Mill, que ser responsables con todos los seres de la tierra. Y con todos los seres de la tierra se refiere también a los animales, ¿no? Si a ti te provoca placer el comer un animal, te decía John Stuart Mill, ok, a ti te provoca placer, pero a los animales les provoca dolor. Y entonces, para ti puede haber muchas personas que les provoque placer, entonces está bien matar. No, no está bien matar, porque en realidad les estás coartando su libertad. Y aunque muchas personas le provoque placer, al final esa es un acto que coarte la libertad del otro. Y si tu placer es egoísta porque está basado en el dolor de los demás, hazte responsable de que no eres una persona buena, que no eres una persona ética. ¿Sí? Recapitulo. 5 características del utilitarismo. Consecuencialismo. Fíjate en las consecuencias. Un acto no es ni bueno ni malo en sí. Hay que fijarse en las consecuencias. Número 2. Lo que importa es que tu acción te lleve al placer, pero el placer o la felicidad se entiende como la ausencia del dolor. Número 3. Acuérdate no tener un placer egoísta, sino busca el igualitarismo para que todas las personas tengan la posibilidad de vivir la felicidad. Número 4. Recuerda que es más importante los placeres intelectuales, los placeres razonados, que los placeres solamente sentidos, vividos por la experiencia, los placeres de los sentidos. Y punto número 5. Hazte responsable de las consecuencias que generen tus actos. Y asume que eres y que puedes cambiar, pero asume lo que eres. ¿No? O sea, no te hagas rosca, no estés, sé autocrítico, pues. ¿Va? A ver, voy a poner esta última lámina para que aquí, si se nos fue algún elemento, lo podamos volver a capiscar. Y creo que también es momento de que comencemos con las preguntas. Bueno, ya hice la primera pregunta, ¿no? Hace ratito en relación a los temas que se te habían complejizado. Ahora, ¿qué te parece si vamos con la segunda pregunta ya en relación específicamente del tema? Para eso vamos a volver a revisar el concepto de utilidad. Y te quiero preguntar, ¿qué son cosas útiles para tu vida? ¿Qué son muy importantes que le dan mucho valor a tu vida? Y no me refiero solamente a cosas, sino situaciones, personas. ¿Qué hay que te aumenta la felicidad o te aumenta el placer? ¿No? Entonces, acuérdate, la utilidad es una palabra que significa que las consecuencias positivas deben ser maximizadas. Estas consecuencias usualmente incluyen felicidad o satisfacción de las preferencias. Pero ojo, esto que para ti es útil no tiene que ser algo que lastime a los demás. Entonces, si tú me dices, ay, es que para mí lo más delicioso es comer carne, casi carne cruda, pues eso no es útil, porque esas consecuencias están lastimando a unos animales por tu placer, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Algo que sí te es útil, pero que además no lastimas a nadie, no dañas a nadie. E inclusive es el máximo bienestar para el máximo número de personas. ¿Qué haces? Que en lugar de ser algo dañino, es algo que ayuda a los demás, que cada vez que lo haces te sientes orgulloso de ti porque te hace ser una buena persona y las demás personas también se sienten orgullosas de ti por lo que eres. A ver, ¿qué es útil? Dime una cosa que para ti sea muy útil en tu vida. ¿Sí? Ahí está, ya mi segunda pregunta. Ahí está, y no se te vaya a olvidar. Bueno, a ver, recuerda también esto sobre la felicidad. Esto ya también lo vimos en las teorías anteriores, pero nunca sobra volverlo a recordar. Acuérdate que la felicidad no se trata de éxtasis, sino se trata de buenos momentos y que vas a tener algún dolor, pero este dolor te va a enseñar de la vida. Y que además los placeres tú los tienes que buscar, pero a partir de una reflexión, no a partir de un éxtasis, de una tripa, a partir de la emoción, sino de una reflexión. Esto es muy importante.
Acuérdate que el placer y la ausencia del dolor son las cosas que hay que tenerle un fin. Por eso dijimos que era teleológico, porque está alcanzando un fin. ¿Y cuál es el fin? El placer. El placer y la felicidad. Y la felicidad significa ausencia de dolor. Acuérdate que John Stuart Mill es totalmente lo contrario a Immanuel Kant, porque Kant dice que no importan las consecuencias de tu acción, sino importa la acción en sí. Por ejemplo, para Kant no hay que mentir, nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia hay que mentir. Pero dice John Stuart Mill, bueno, ¿sabes qué? Miente siempre y cuando esa mentira no vaya a lastimar a otra persona, siempre y cuando sea algo que no coarte la libertad de la otra persona, pero que no le provoques un mayor daño. A ver, por ejemplo, y aquí viene mi tercera pregunta, ¿eh? Te pongo este ejemplo. Resulta que tú sabes que tu hermana mayor es súper nerviosa, es súper intensa en sus emociones, que es muy aprensiva y que cualquier cosa le causa mucho efecto y hasta puede ser un drama, ¿no? Tiene un catarrito y siente que se va a morir. Tiene una situación chiquita y ya es así como el fin del mundo. Y te resulta que te dicen a tus papás y a ti, no a tu hermana, que ella tiene cáncer. ¿Justificarías la mentira? ¿Cat? No, jamás. Tú, John Stuart Mill sí la justifica si esto no va a dañar a tu hermana y es el mayor bienestar para el mayor número. Entonces, ¿tú justificarías la mentira? O sea, a ver, esa es la tercera pregunta. Tu hermana mayor tiene cáncer y sabes que es muy nerviosa y que si sabe que tiene cáncer, es muy posible que inclusive se le acelere la enfermedad porque se ponga muy mal, ¿no? Y tú sabes que las enfermedades no nada más son somáticas, no nada más son del cuerpo, también son también son de la mente. Entonces hay alguien que si tú le dices estás muy enfermo, se siente más enfermo. Si tú le dices está bien, aunque esté enfermo, psicológicamente tiene una buena actitud que le va a ayudar a sanar más rápido. Entonces, en este caso, ¿tú le dirías a tu hermana? Sí, Diana, es que hacen de todo la verdad. Va, justifica tu respuesta. No, Diana, porque creo que bla, 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 bla. Justifica tu respuesta. Entonces, mi tercera pregunta es, ¿tú dirías a tu hermana una situación de gravedad para su vida? ¿Tú qué crees? ¿Tú estarías de acuerdo con que no es tanto lo que no es tanto la acción, sino los resultados que produce? ¿Estarías de acuerdo con eso? Y eso implica que hay aquí un problema, ¿eh? Hay un problema con la ética utilitarista, porque a veces él dice que John Stuart Mill dice que es la mayor felicidad para el mayor número, y a lo mejor a ustedes como familia les conviene que tu hermana no sepa, ¿no? Entonces tu papá, tu mamá y tú y tus otros hermanos dicen, no le vayas a decir a tu hermana porque ya ves cómo se pone. Pero tu hermana es la minoría. Entonces, en este caso, ahora sí, viene siendo una dictadura de la mayoría, porque todos están pensando en que creen que eso es lo que le conviene, pero no saben lo que ella quiere, no saben lo que a ella le conviene. Entonces, este utilitarismo tiene un problema, porque puede ser una imposición frente a la persona que es la minoría. A ver, pongo un ejemplo. Vamos, en México, voy a poner un ejemplo muy concreto de la política. Se quiere construir el Tren Maya. E hicieron una consulta. Hicieron una consulta y somos más de 120 millones de mexicanos, 125 millones, según el INEGI. Y vamos a suponer, voy a inventar, porque en realidad no fueron tantos, pero voy a poner. Vamos a suponer que de los 120 millones de mexicanos, 50 millones de mexicanos decidieron que quieren el Tren Maya, ¿no? Pero resulta que esos 50 millones de mexicanos, pues, según esto, son como la mayoría. Bueno, son 125, la mayoría sería 75. ¿Qué pasa? 80 millones. Pero ¿qué pasa con la minoría? Y en este caso la minoría es indígena, porque en México nada más hay 10 millones de mexicanos. ¿Se vale que 80 millones, 75 millones decidan sobre los 10 millones? O sea, si a ti y a mí me preguntan del Tren Maya, voy a decir, no, claro, les conviene, porque es progreso, porque es turismo, porque se van a abrir nuevas carreteras, porque va a fortalecer la economía. Pero si tú le preguntas a un indígena de Chiapas, de Campeche, de Quintana Roo, de todos los lugares donde va a pasar el Tren Maya, y le dices, ¿tú quieres el Tren Maya? Ellos van a decirte que no. Y no te lo van a decir nada más porque no, sino porque ellos han analizado que es un daño ecológico a sus tierras. Van a matar a muchísimas especies muy importantes de animales y de plantas, porque están dañando sus centros ceremoniales de la cultura maya, que para ellos son muy importantes, porque van a alterar sus usos y costumbres y porque saben que al final van a terminar como empleados y ellos son los que están heredando la tierra y la están cuidando y así se la están arrebatando. Hay un sinfín de razones,
pero en el utilitarismo, el mayor bienestar para el mayor número. Entonces, los 80 millones de mexicanos, sí, pero ¿qué pasa con esos 10 millones de indígenas que no quieren? ¿Los podemos ignorar? Eso es un problema. Es un problema siempre de las mayorías, ¿no? Si yo de pronto les digo, a ver, ¿están de acuerdo en que todos no nos veamos el próximo lunes? ¡Sí! Pero me dice Carla, Susana y Juan, no estoy de acuerdo. Me vale, ya están de acuerdo los demás. Carla, Susana y Juan, a la goma. Carla, Susana y Juan, es muy importante lo que piensan. Y ese es el problema del utilitarismo, porque ese es el problema también de la democracia. Esa es una pregunta filosófica muy importante. ¿Se vale que gane la mayoría a costa de que la minoría no esté de acuerdo? ¿Esto podría ser justo? ¿Esto podría ser válido? ¿Esto podría ser útil? Interesante, ¿no? Bueno, ya terminé. Se acabó. Me voy a hablar de existencialismo. Bueno, para existencialismo, te voy a colocar a continuación un segundo video, porque ya vamos a cortar en este. Respira, por favor, respira. Ya tienes sus 3 preguntas. Acuérdate, grupo 210 y grupo 211 antes de las 10 de la noche. Grupo 223 antes de las 8 de la mañana. Así es que, como dicen en mi pueblo, andando y meando para no hacer hoyo. En lo que vas viendo este video, ve contestando las preguntas y al terminar, ahí las pones, ¿no? Luego. Bueno, me voy con un segundo video donde también te hago unas características de qué es el existencialismo. Inclusive vamos a hablar de Rick and Morty, vamos a hablar de Kierkegaard, va a estar bueno. Y este video ya lo había grabado antes, así es que si ves que se desfasa un poco con cosas que digo, que dices, ¿cómo? ¿De qué? No le hagas caso a las cosas incoherentes de los tiempos, ¿no? Porque este video ya lo grabé un poquito antes. De todos modos, hazle caso al contenido, porque ahí voy a hablarte de las características más importantes del existencialismo. Y este video lo grabé con la participación de compañeros, por eso vas a escuchar que digo, ay, sí, compañero, como dice tal, ¿no? Entonces, tampoco te des con la finta de eso. No me interesa tanto que veas la forma, escucha el fondo, ¿sí? También en ese video, por favor, anota tus comentarios porque también ahí te hago preguntas y ese corresponde a la segunda hora. Así es que 223 tenemos de 7 a 9 hoy, 210 y 211 tenemos de 7 a 9 y de 9 a 11. Como no nos vimos ayer lunes, entonces hoy tienes todo el día para ver los 2 horas de video y contestar las preguntas del primer video, primera asistencia, segundo video, segunda asistencia. Y además, para poner en la plataforma eso que te pregunté al principio por 30 puntos test, 10 de mayo, 3 primeras personas, ¿ok? Bueno, así es que nos vemos y nuestra próxima clase, ya sea el miércoles o el jueves, nos vemos para representar en vivo y a todo color por Zoom existencialismo, que es lo que viene, y utilitarismo. Así es que espero ver cosas sensacionales. Me voy porque no te quiero comer más tiempo y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.